Eh, y a continuación vamos a hablar con Alejandro Melamed, director de Humanize Consulting. Él es experto en gestión de talento, fue vicepresidente de recursos humanos en Coca-Cola para Latinoamérica, y nos va a contar desde su perspectiva cuáles son esas tendencias laborales para este año, cuáles son esos perfiles que se tiene pronosticado que tengan un mayor movimiento, cuáles son las habilidades más demandadas por parte del mercado laboral, eh, entre algunos otros temas. Entonces, vamos a ir vinculando a Alejandro a la transmisión. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, querido Alejandro, ¿cómo estás? Todo muy bien, ¿y tú? Un placer saludarte. ¿Desde dónde nos acompañas en este momento? Desde Buenos Aires. Perfecto. Entonces, ahí hice una pequeña introducción de quién es Correcto. Alejandro Melamed, pero si nos puedes contar un poquitico más acerca de ti para que las personas entiendan por qué queríamos que participaras en este espacio. Dale, cómo no, con todo gusto. Yo creo que para muchos de los que están participando, mi propio ejemplo puede ser muy útil para entender cómo uno puede desarrollar una trayectoria viniendo de distintos lugares. De profesión, soy contador público, después hice un doctorado en ciencias económicas, pero sin embargo, desde que estaba en la universidad, un profesor me invitó a trabajar en temas de recursos humanos y a partir de ahí desarrollé durante 25 años una experiencia corporativa en trabajo de recursos humanos. Estando en Coca-Cola, tal vez en uno de los puestos más interesantes, más desafiantes y más aspiracionales, en un momento decidí que mi trayectoria podía estar en otro lugar y a partir de ese momento, hace 6 años, me dedico a contribuir con la mayoría de las compañías más importantes de Iberoamérica en temas de talento, en temas de futuro del trabajo, en temas que hacen a la organización. Y también durante todo este tiempo me dedico a investigar y a escribir mucho y a divulgar los temas relacionados con talento, con futuro del trabajo, y tengo publicados 7 libros que hablan de cada uno de estos temas. Perfecto, entonces creo que eres una persona bastante indicada para hablar en estos momentos de tanta incertidumbre de hacia dónde se está moviendo el mercado laboral y qué tan pronta vemos esa recuperación del empleo que en Colombia en su peor momento en mayo del año pasado llegó a estar Sí, en un 21% la tasa de claro, desempleo. sí. Y de acuerdo a lo que tú ves, lo que tú estudias, ¿qué tendencias ves para el mercado laboral, no solamente en Colombia, sino a nivel regional en América Latina? Está buenísimo. Mira, lo que se visualiza es que en los próximos 4 años se van a producir, por un lado, una destrucción a nivel global de 85 millones de puestos laborales. Con lo cual ahí uno podría decir, uy, qué feo, qué complejo. Ahora, a su vez, se visualiza que se van a generar 97 millones de puestos laborales. ¿Qué significa esto? Como en cualquier proceso de transición como el que estamos viviendo, siempre hay puestos que se destruyen y puestos que se generan. Sin embargo, la buenísima noticia que tenemos todos frente adelante es que se visualiza que en los próximos 4 años haya una necesidad creciente de talento que esté formado, de talento que esté desarrollado y la necesidad de reclutar rápidamente gente que tenga las capacidades, las habilidades como para poder enfrentar estos desafíos. Ok, me imagino que eso está muy relacionado con el tema de la automatización de procesos, de automatización de cargos, y el temor que existe de que los robots reemplacen ciertas labores, ¿cierto? A ver, en gran parte sí, pero en gran parte también está relacionado con la emergencia de nuevas ocupaciones, de nuevas preocupaciones que tenemos. Recién escuchábamos muy interesante la presentación de la gente de Sura, como decía, la emergencia de un montón de posiciones vinculadas con las personas que nos cuidan, ¿no? Y hay un estudio muy reciente que acaba de salir del Foro Económico Global, donde nos dice cuáles son las 7 áreas emergentes en las cuales se visualizan que va a haber una necesidad creciente de puestos de trabajo. Y la primera, Ale, tiene que ver exactamente con la que vos decías, datos e inteligencia artificial. La segunda tiene que ver con lo que se llama la economía del cuidado. Y creo que en el 2020 nos hemos dado cuenta la cantidad de cuestiones que tienen que ver el cuidado, que no es solamente la salud, sino también es el cuidado en el más amplio sentido de la palabra.
El tercer área, donde acá me parece que en Colombia hay una mega oportunidad, es todo lo que se llama la economía verde, que es el cuidado del medio ambiente y tratar de reparar todas las cuestiones que hemos perjudicado al medio ambiente. El cuarto área es lo que se llama ingeniería e informática. Hay a nivel global un déficit muy grande de personas en estas áreas y una necesidad cada vez más creciente. La cuarta, que es muy interesante para todos aquellos que trabajamos en temas de recursos humanos, es lo que se denomina personas y cultura. Es decir, cada vez más las empresas se están dando cuenta que hay una necesidad de incluir a gente que se ocupe de cuidarnos a nosotros como personas. La quinta tiene que ver con desarrollo de productos, cada vez vemos productos nuevos. Y la última tiene que ver con ventas, marketing y todo lo que tiene que ver con contenidos relacionados. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es muy amplia la oferta. Las buenas noticias provienen que cada vez hay mayor demanda. Y otra buena noticia quisiera decir con respecto al talento latinoamericano. A nivel global es muy valorado el talento latinoamericano por una cuestión, diría, no porque hemos sido formados adrede de esta manera, pero lamentablemente todos nosotros vivimos muchos procesos donde tuvimos que transitar crisis y reponernos rápidamente. Y esta capacidad de resiliencia hoy es súper valorada a nivel global y en muchos países muy desarrollados les cuesta muchísimo adaptarse a nuevas situaciones tan cambiantes como la que estamos viviendo. Ok, y creo que ahí tocas el eje central de todo esto que estamos haciendo y es precisamente de convocar a las personas que tienen esa resiliencia muy marcada en sus personalidades para que, a pesar de todas las adversidades que se les pudieron haber presentado durante estos últimos meses, vean que ya la situación está mejorando y que el mercado laboral se está recuperando. De eso que decías Absolutamente. anteriormente, hay algo que a mí me parece muy interesante explicarles a las personas que sienten mucho temor por esa automatización de la economía y ver eso que dices tú del surgimiento de muchísimas posibilidades de empleo y es algo que se presentó en la revolución industrial en Inglaterra cuando apareció el motor a vapor y aparecieron las máquinas tejedoras. La gente decía la industria textil era supremamente importante en Inglaterra y la gente decía nos vamos a quedar sin trabajo porque las máquinas nos van a reemplazar. Y lo que pasó es que la producción aumentó tanto, la calidad aumentó tanto que las personas empezaron a consumir muchísimos más productos de los que necesitaban de esa industria y asimismo jalonó la creación de muchísimos más empleos alrededor de esa misma industria que se dio gracias al surgimiento de nuevas tecnologías. Entonces yo creo que es un paralelo importante que debemos tener en cuenta en este momento con la tecnología. Absolutamente. En general, primero, la palabra robot, tengamos en cuenta, ya tiene 100 años. No es que es algo nuevo, no es algo que se inventó ahora. Tiene 100 años y acaba de cumplir 100 años. Pero lo más interesante, entendamos, los robots están para las tareas repetitivas, para las tareas poco higiénicas, para las tareas muy pesadas. Ahora, ningún robot tiene sueños, ningún robot tiene ilusiones, ningún robot tiene sentido común, ningún robot tiene empatía, ningún robot tiene resiliencia. Y lo que sí tenemos que entender es que cuando nosotros agregamos valor, nuestra tarea no va a ser reemplazada por un robot. ¿Cuáles son las actividades que serán reemplazadas por un robot? Actividades que sean repetitivas o de bajo valor agregado. Con lo cual, es clave permanentemente pensar en la idea de que nuestros trabajos tienen que agregar valor, que tenemos un valor diferencial, trabajar con todo esto que se fue desarrollando a lo largo de las charlas que fuiste manteniendo, la capacidad de demostrarle al otro que si estamos nosotros, tiene una razón de ser y no es lo mismo si estamos o no estamos. Y evidentemente ahí el ser humano es irreemplazable. Perfecto. Y entonces, ya para ir concluyendo con esta intervención tan interesante de lo que conoces tú del mercado laboral y de lo que supones es el futuro del mercado laboral, ¿cuáles crees que son esas habilidades que las personas deberían preocuparse más por empezar a desarrollar si aún no las tienen o por profundizarlas si las están empezando a obtener? Está buenísimo. Mira, hay una sigla en inglés que nos describe las 4 habilidades claves: ciencia, tecnología, ingeniería y matemática.
En inglés es STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Pero vamos a agregarles dos que son claves. A esto se habla de la STEMpatía, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática más la empatía. Y hay algo que no debemos olvidar que en esta época es clave para desarrollar todo esto, y se habla de STEAM, es ciencia, tecnología, ingeniería, matemática más arte. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos tiene algo de arte, todo lo científico tiene arte y todo lo artístico tiene ciencia. Entonces, para desarrollarnos apropiadamente en este mundo, tenemos que tener la base que es, entre comillas, lo duro, ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, más todo lo humano que es clave. Te voy a dar un dato para cerrar que me parece importante. Hay un libro muy interesante de un profesor que se llama Joseph Fayun, que se llama ¿Cómo ser a prueba de los robots? Y él habla de las 3 alfabetizaciones clave que tenemos que tener los seres humanos. Y él dice, la primera es en datos, la segunda en tecnología y la tercera es humana. Entonces, mi punto de vista es que tenemos que aprender mucho de datos, tenemos que aprender mucho de tecnología, pero no olvidarnos que nuestro principal diferencial está en lo humano, que es la capacidad de comunicarnos, la capacidad de liderar, la capacidad de influir, la capacidad de innovar, la capacidad de crear. Perfecto. Sí, la creatividad creo que es la que aún nos diferencia mucho de las máquinas, de los robots, de los computadores Definitivamente. y son esas habilidades precisamente las que deberíamos estar desarrollando constantemente para, sobre todo, además resolver algunos de esos problemas grandes que tenemos en la humanidad, temas de equidad, por ejemplo, cambio Totalmente. climático, cosas por el estilo. Y Ale, entendamos algo, todo robot es programado por un ser humano. Entonces, nosotros somos quienes programamos a los robots y siempre vamos a ser necesarios. Perfecto. Listo. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Por Muchas favor, un gracias placer. por compartir con nosotros todo tu conocimiento del mercado laboral. Como nos dijiste al principio, has escrito ya 7 libros al respecto, entonces pues eh, apreciamos mucho que te hayas conectado con nosotros durante esta transmisión de la Feria de Resilientes. Y si puedes cerrar con un mensaje para los trabajadores colombianos de cuál debería ser esa actitud que deberían tener durante este año en ese proceso de buscar trabajo. Está buenísimo. Lo primero que quisiera decirles es que no existe la persona que está desocupada o desempleada. Todos ustedes están en proceso de reinserción laboral, con lo cual a entender que buscar trabajo es el trabajo más importante que tenemos y es un trabajo insustituible. Es un momento precioso de aprendizaje y tal vez dentro de muy poco tiempo recordemos este momento como uno de los momentos de mayor crecimiento. Entonces, aprovechar al máximo, a disfrutar el proceso, hacerlo con pasión, con compromiso y sobre todo con mucha responsabilidad, porque en gran medida lo que pase depende de cada uno de ustedes. Perfecto. Alejandro, muchísimas gracias por tu Por espacio favor, un eh, placer. y por compartir entonces todo ese conocimiento con nosotros. Esperamos que te siga yendo muy bien allá en Argentina y Bárbaro. seguiremos Muchísimas en gracias. contacto para ver cómo seguimos compartiendo parte de su conocimiento que tienes con nuestros usuarios. Con todo el gusto del mundo. Un placer y bueno, y toda la energía positiva del mundo. Nos estamos viendo. Vale, muchas gracias, Alejandro.